Debemos estar ante uno de los bloqueos más molestos y que más dolor de cabeza nos dan, el bloqueo de activación persistente en un dispositivo iOS. Pero ¿cómo podemos removerlo? Comencemos. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Como he destacado, si estamos en la dificultad con un iPad que se encuentra con el bloqueo de activación, no sabemos cómo remover este bloqueo, que sin duda es completamente molesto, y hay que sacar que siempre esta información utilízalo con tu propio dispositivo y no con dispositivos de terceros. Sí, esto es bajo tu responsabilidad. Siempre dejo todo ello abajo en descripción. En este video destacamos 4 formas para poder eliminar el bloqueo de activación, así es que ¡vamos allá! El primer método consiste en comunicarte con el propietario anterior para eliminar el bloqueo de activación. Llámese que lo has adquirido y el anterior dueño sí que sabía lo que es la contraseña. Sencillamente le puedes pedir, ello prácticamente hará que simplemente se conecte a lo que es al sitio de iCloud.com, y de esa manera, si tiene vinculado lo que es el iPad, completamente le podría dar ahí en eliminar el iPad, y de esa manera garantizas que se estaría eliminando el bloqueo de activación. Al eliminar el iPad, ello permitiría que el bloqueo de activación desaparezca de forma inmediata. Para el segundo método podemos recurrir a DNS para poder eliminar el bloqueo de activación de iCloud. Y perfectamente, si nos encontramos en las opciones de red, perfectamente le podemos estar añadiendo ahí, añadir nuevos servidores DNS. Perfectamente podrías estar utilizando cualquiera de los DNS que te comparto ya aquí, llámese para Estados Unidos, Europa, Asia y otras zonas. Tú lo estableces ahí y sencillamente cuando ya lo estableces ahí, prácticamente aplicas un reinicio, y ya de esta manera lo que estarías observando es que, si bien es cierto no tenemos acceso por completo a lo que es nuestro iPad, al menos tienes la versión web de las diversas aplicaciones, llámese Facebook, llámese Messenger, algunas de las aplicaciones más recurrentes, de forma que puedes estar utilizando lo que es el iPad con ciertas limitaciones, pero utilizando ciertas aplicaciones. El tercer método, vamos a recurrir con una herramienta que sin duda es la ideal para poder remover toda clase de bloqueos, toda clase de restricciones en nuestros dispositivos iOS, y estoy hablando de EnewLog. Sencillamente lo encontramos, el enlace va a estar abajo ahí en la descripción. Desde iMovie.com encontramos la herramienta EnewLog, la cual ahí nos destaca que entre las funciones de las cuales cuenta, también estaría removiendo lo que es el bloqueo de activación por cualquiera de los escenarios. Prácticamente puede ayudarte a removerlo. Siempre hay que tener en cuenta lo que se marca para que de esa manera pueda eliminarse el bloqueo de activación de iCloud en 3 sencillos pasos. Así es que, ojo, que los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Siempre es importante destacar lo compatible con dispositivos soportados y el sistema operativo requerido. Así es que, mencionados aparte, nos vamos a centrar en el tutorial. Puedes descargarlo tanto para Windows, tanto para Mac, así es que vamos allá. Una vez descargado lo que es el software de EnewLog, podemos encontrar funciones como desbloqueo de pantalla, desbloqueo de Apple ID, eliminar el bloqueo de SIM, eliminar el cifrado de copia, eliminar el tiempo de pantalla. Funciones indispensables, pero nos vamos a centrar en saltar el bloqueo de activación, en la que nos atañe. Nos destaca que hay que conectar el dispositivo, lo que va a estar resolviendo es eliminar por completo este tremendo bloqueo. Y cuando ya tenemos conectado nuestro dispositivo y nos encontramos en esa ventana, nos destaca que el estado actual del jailbreak es negativo. Así es que hay que darle a clic ahí en omitir ahora para que se realice lo que es el procedimiento primero del jailbreak, después nos reconozca lo que es el software, el jailbreak, y a la par poder estar omitiendo lo que es el bloqueo de activación. Cuando ya estamos completamente listos, marcamos que tenemos un iPad y perfectamente, ya que lo tenemos ahí, ahora sí podemos estar estableciendo el modelo del iPad en específico para estar realizando el proceso de estarlo apagando. Botón de home y botón de encendido al mismo tiempo, para a la par con el propio software estar realizando los pasos que se nos enmarcan ahí. De esta manera se nos carga que estaría realizando lo que es este jailbreak de checkrate, y prácticamente le podemos dar en continuar. Ahora ya lo que hace es omitir el bloqueo de activación de iCloud, un proceso que va a llegar hasta el 100%. No hay que desconectar para nada nuestro iPad y vamos a esperar a que este proceso se logre completar y nos destaque que el bloqueo de iCloud se ha omitido correctamente, eficiente, se ha logrado de forma completamente certera y claramente ya en nuestro iPad, y ya en nuestro iPad se va directamente a un Respring, donde perfectamente ya tendríamos lo que es el iPad con jailbreak completamente desbloqueado. Ahí ya no tenemos el problema del iCloud, incluso te podemos añadir una nueva cuenta para poder estar descargando nuestras aplicaciones de forma exitosa. Así es que lo hemos logrado
completado, lo hemos completado de la mano de Enulot, un software que sin duda vale muchísimo la pena, aunque hay que destacar que es importante no apagar lo que es el iPad, porque si no hay que nuevamente realizar todo el procedimiento del jailbreak para poder activar esto y nuevamente estar removiendo lo que es la cuenta del iCloud. Y si ninguna de las opciones te han funcionado, ya como último sería contactarte con el soporte de Apple. Sí, te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción. Prácticamente requieres lo que es el número de serie del dispositivo, la factura ahí para conectarte con el soporte y que te estén ayudando para resolver perfectamente todas las dudas respecto a remover el bloqueo de activación, el bloqueo de iCloud. Un procedimiento que si bien es un poco tardado porque a veces el soporte no es tan eficiente, pero sin duda es un método alterno en el caso de que no te haya funcionado ninguno de los anteriores. Y nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones. Los enlaces de Enulot te los voy a estar dejando abajo y en la descripción, una herramienta sin duda valiosa. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Master Tutos, el que manda en el canal, desde cero hasta pro, aquí hay solución. Aprender fácil con cada explicación.